Bienvenidos de nuevo a su canal Profe Humber. Hoy vamos a ver los siguientes temas: la maximización de una función con una variable, el concepto de derivada, el valor de la derivada en un punto, la condición de primer orden y las condiciones de segundo orden. Empecemos entonces con la maximización de una función con una variable. Pi va a ser el beneficio y está en función de las cantidades. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando las cantidades aumentan de Q1 a Q2 y de Q2 a Q estrella, el beneficio también lo va haciendo hasta que llegamos al punto C. A partir del punto C, cuando aumentan las cantidades, cae el beneficio, cae a 300 en este caso. Entonces, si calculamos la variación del beneficio entre los puntos A y B, que corresponde a Q1 y Q2, y a beneficios Pi1 y Pi2, ustedes se van a dar cuenta que 500 menos 100 sobre 15 menos 5 nos da una magnitud positiva mayor que 0. Pero si hacemos este mismo cálculo entre C y D, como al aumentar las cantidades cae el beneficio, esta variación entre pi sub 3 menos pi estrella sobre q sub 3 menos q estrella nos va a dar menor que 0. Es decir, la pendiente de esta curva en el tramo hasta C es positiva y la pendiente de esa curva en el tramo a partir de C hacia la derecha va a ser una pendiente negativa. Es decir, que la derivada es la pendiente o la tangente a la función de beneficio que tiene forma de montaña. Primero sube y después cae. Entonces vamos a ver el concepto de derivada y cómo este nos ayuda a obtener el punto Q, estrella, que nos maximiza el beneficio. Fíjense que el máximo beneficio está en 550 para estos números inventados y produciendo unas cantidades de 20. Se sabe que delta pi y delta q para variaciones muy pequeñas se llama la derivada de la función q y se escribe como delta pi delta q o delta pi con respecto a delta q. También se escribe como df de q o simplemente se escribe como f' de q. Estos son tres nombres alternativos e idénticos que puede tener la derivada de una función. Formalmente, ¿a qué corresponde la derivada? Corresponde al límite de h que tiende a 0, es decir, una cantidad muy pequeñita, en un punto. Entonces, en el punto Q sub 1, vamos a medir cómo cambia el beneficio cuando cambian las cantidades en una fracción h. Cuando decimos que h tiende a 0, es porque es un número muy pequeño. Observe que el valor de este cociente depende claramente del punto en el que lo hagamos. Si medimos en el tramo entre A y C, como la curva está creciendo, la derivada nos va a dar con signo positivo. Y si lo medimos a partir de C, por ejemplo en el punto D, nos va a dar una derivada de signo negativo. ¿Y cómo nos va a dar en el punto C? Nos va a dar exactamente 0. O sea que f' de q estrella es exactamente 0. Pasemos entonces al siguiente tema. Ya vimos en la introducción de la clase de hoy que si medimos la derivada a la izquierda de Q estrella, esto nos va a dar un valor positivo porque la curva tiene pendiente positiva y la pendiente de la curva es la misma derivada. Y a la derecha de Q estrella, esta pendiente nos va a dar menor que 0. Esto nos lleva de manera natural a la definición de condición de primer orden. Entonces, la condición de primer orden es derivar la función f con respecto a q y evaluarla al evaluarla en el punto q estrella, esto necesariamente hace que la derivada nos dé 0. Es decir, que a la función de beneficio la vamos a derivar con respecto a las cantidades y forzamos o igualamos eso a 0 y encontramos a partir de eso que obtengamos de esa primera derivada, que vamos a estudiar las reglas de derivación en la próxima clase, vamos a obtener el valor de Q estrella que maximiza el beneficio y que gráficamente vimos al comienzo de la clase que corresponde a este punto C, ¿cierto? En el punto C, Q estrella, que nos inventamos un valor de 20, nos genera unos máximos beneficios de 550 en esta función de beneficio que tiene forma de montaña con su cima en un valor de 550. Esto, si lo hacemos para los números inventados, nos daría un Q estrella de 20
que nos garantiza un máximo beneficio de 550 para esos números que nos inventamos aquí. Un valor de 20 para un máximo beneficio de 550. ¿Por qué son necesarias las condiciones de segundo orden? Fíjense que la función que estemos evaluando podría tener esta forma. Y en este punto Q sub A de f de Q efectivamente sería 0. Pero Q sub A claramente no es un máximo, porque esta función desciende hasta Q sub A y a partir de Q sub A asciende. Es decir, que esto es un mínimo. O sea que si solamente nos confiamos en la primera derivada igualada a 0 para encontrar el máximo, podemos estar encontrando todo lo contrario, un valor mínimo. ¿Y qué pasa con la segunda función? Que aquí también de f de q es igual a 0, pero eso no nos garantiza un mínimo porque si la función sigue creciendo, el beneficio seguiría creciendo, si la función tuviera esta forma. Entonces no habríamos encontrado un mínimo, no habríamos encontrado un máximo, sino que habríamos encontrado como una especie de punto intermedio en el crecimiento del beneficio. Entonces, por esto se hacen necesarias las condiciones de segundo orden que garanticen que lo que encontramos en las condiciones de primer orden, el Q estrella que hayamos encontrado en las funciones de primer orden, son efectivamente un máximo y no un mínimo, por ejemplo. Entonces, ¿qué es una segunda derivada? Es la derivada de una derivada. Si derivamos por segunda vez la función que derivamos al comienzo, la función de beneficio, habremos encontrado la segunda derivada. ¿Cómo lo notamos? Como d segunda de pi con respecto a dq segunda, o d segunda de f con respecto a dq segunda, o simplemente, que es como la más usual, f doble prima de q. Esa es la segunda derivada. Para que lo que hayamos encontrado en las condiciones de primer orden garanticen un máximo, entonces f' de q evaluado en q igual a q estrella debe ser menor que 0. Es decir, la función alrededor del punto q estrella debe ser decreciente. ¿Qué quiere decir esto en nuestra gráfica? Volvamos a la gráfica. Quiere decir que a la izquierda de C, la función de beneficio cae como efectivamente pasa en el ejemplo que estamos mirando, en la gráfica que estamos mirando, y que a la derecha de C, la función también es decreciente. Eso quiere decir la segunda derivada menor que 0. Y eso nos garantizaría entonces que este Q estrella que encontramos en la condición de primer orden, sí es un Q estrella que representa o que encontró un valor máximo del beneficio. Es decir, que 20 sí garantiza que 550 es el máximo beneficio. Si hacemos eso para funciones como esta, entonces nos daría positiva, por ejemplo, la segunda derivada. La notación nos recuerda de nueva cuenta que se debe calcular esta segunda derivada en el punto Q. Entonces, ¿dónde se calcula la segunda derivada? En el punto Q. Como gran conclusión, entonces, las condiciones de primer orden y segundo orden, es decir, 2.5 y 2.6, deben darse simultáneamente para garantizar que se cumplen con las condiciones necesarias y suficientes para un máximo. Entonces, la condición de primer orden sería una condición necesaria y la condición de segundo orden o las condiciones de segundo orden serían condiciones suficientes para un máximo. Y con esto termina nuestra clase de hoy. Hasta pronto.